de Facebook una clase introductoria de enfermedades de la piel que abarca muchos padecimientos donde va a estar involucrado los piodermas causados por Staphylococcus, los problemas de tiña, dermatitis causada por tiña, y este es el caso de dermatitis causadas por una levadura que se llama Malassezia pachydermatis. Entonces, como lo vamos a dejar todo en Facebook, vamos a grabar 3, 2, 1, grabando. Recording in progress. Muy bien, como definición, definitivamente Malassezia en los animales nos desarrolla una enfermedad infecciosa, punto y aparte. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que el microorganismo se aprovecha de los factores predisponentes para causar una infección superficial de la piel. Esa es una parte importante de la definición. 2, generalmente este padecimiento es de desarrollo crónico. Ajá. Pensar en una dermatitis aguda por Malassezia, híjole, no lo creo, sería muy raro. Generalmente estos procesos llevan semanas, meses o incluso años para que se dé una debilitación de la piel y se desarrollen las dermatitis donde además está involucrado Malassezia. Entonces, son padecimientos largos. Sinonimias, no existen sinonimias como tal. Más allá de decir malasseziosis o dermatitis causada por Malassezia, no. No hay una sinonimia, un nombre que se haya acuñado para esto, no. Repercusión económica, nada al respecto en cuanto a la economía de un país, porque no estamos hablando de animales de producción, más bien es un problema de animales de compañía, perros, gatos. Entonces, pues, repercusión económica en cuanto a la producción animal, no, nada al respecto. Pero para aquellos que hacen clínica o que estén pensando en hacer clínica, pues esto sí puede repercutir en la economía, pero de sus clientes, ¿no? Porque nosotros estamos del otro lado, estamos del lado que provee servicios. Pero se los voy a platicar porque definitivamente, pues no necesariamente todos tienen la suficiente dinero ahorrado para invertir en este tipo de salud de los animales. Entonces, es necesario a veces conocerlo para también considerar si le podemos recetar una pomada de 300, 400 pesos y a qué animal no podemos hacerlo y debemos. Creo que ahí sí nuestra responsabilidad como médicos veterinarios es si vemos que por alguna razón económicamente esto no es viable para el propietario de nuestro paciente. Y voy a poner un ejemplo en particular que me tocó ver hace algunos años, y era un San Bernardo con un problema severo de dermatitis, a tal grado que su dermatitis ya no lo dejaba caminar y estaba completamente postrado por el dolor que tenía. Este perro, que ya no me acuerdo cómo se llama, este perro, estamos hablando de un San Bernardo, un perro de 50, 60 kilos. Ustedes saben que las terapias para problemas alérgicos, pues requieren shampoos, requieren alguna fármaco tópico y muy importante, pues el alimento de prescripción, sobre todo si esta dermatitis tiene un origen de alergia o intolerancia a alimentos. Entonces, imagínense que para este paciente se requieren más o menos de 2 a 3 bultos de alimento hipoalergénico. Cada bulto anda más o menos en unos 2,000 pesos.
más un baño cada 15 días, pero por su tamaño ZD, 2 frascos de shampoo, más la terapia óptica, es decir, la solución óptica para los oídos, y si se lo recetamos diario, pues vamos a requerir más o menos un frasco cada 2, no, más bien un frasco o 2 frascos por semana, uno para cada oído. Entonces ya estamos hablando 3 bultos de alimentos ZD, 2 frascos de shampoo por mes y estamos hablando de 8 frascos de solución óptica. Esto nos hace un presupuesto de que ese paciente debería estar gastando más o menos unos 8,000 pesos al mes en una terapia de unidad. Porque les decía, para empezar, que es lo más caro, casi 2,000 pesos, y son 3 bultos al mes, ya son casi 5,000 pesos nomás de puro alimento. Ajá. Y esto es importante saberlo, porque si muchas veces no se corrigen esos factores predisponentes de la clase que ya les subí, pues no vamos nosotros a arreglar el problema. Por eso hice hincapié en esta clase, en los factores predisponentes. Si a ese paciente no le dan una dieta hipoalergénica, pues no va a haber poder humano que nos ayude a corregir la malacesiosis. Entonces, pues aquí, si se dan cuenta, al final, pues ya empieza a repercutir o empieza a peligrar la eficiencia de nuestra terapéutica por un tema económico. Entonces, pues sí hay que considerarlo, ¿no? No todos los perros les van a comprar ZD ni les van a comprar todos los shampoos y soluciones y pomadas, más la consulta, más los estudios de sangre. Un estudio de alérgenos de sangre de IDEX cuesta más de 3,000 pesos. Entonces, esos 8 más 3,000 de los estudios, más hemograma, histopatología, química sanguínea, hemograma, todas las consultas que se requieran, pues, si le van sumando, pues ya estamos hablando de un presupuesto hasta de 15,000 pesos en un mes. Entonces, como ven, pues ya las cosas, pues ya no empiezan a estar tan fácil para cualquier persona, ¿no? No así, por supuesto, para un chihuahua, porque pues para empezar el bulto de alimentos ZD de un chihuahua, por su tamaño te va a durar casi mes y medio, ¿no? Entonces, pues, ya de allí bajó la mitad del presupuesto. Entonces, pues sí hay que pensar que la parte de repercusión económica puede afectar nuestras eficiencias en tratamientos por falta de recursos. Bueno, me extendí un poco más en esta parte de la repercusión económica, porque es la primera clase. Y a lo largo de los siguientes temas, pues ya no seré tan extendido en lo de la repercusión económica, ¿no? Bueno, nuestra etiología, pues es malacesia pachydermatis. Antes estaba clasificado en el género de Pityrosporum. El Pityrosporum es también otra levadura y es generalmente la que nos causa la caspa a nosotros los humanos. Entonces, para no generar controversias entre la medicina veterinaria y la medicina humana, decidieron sacar a Malassezia pachydermatis de Pityrosporum, del género Pityrosporum, y se creó este género, o se clasificó en este género que se llama Malassezia. Y aquí fue donde cayó Malassezia pachydermatis, que hace mucho tiempo se pensaba que era una levadura básicamente de perros, pero como se ha ido estudiando otros animales y esta levadura, pues después la ciencia nos dice que es una levadura que en realidad la podemos encontrar
en animales de sangre caliente, sobre todo en carnívoros. Y entonces para los animales que nosotros generalmente vemos, pues esto se puede ampliar a perros, por supuesto, gatos, hurones. Pero les puedo decir que incluso hay reportes de Malassezia pachydermatis en lobos marinos. Y vean que hay una gran diferencia entre un lobo marino y un perro. Después existen otras especies, por ejemplo, Malassezia furfur. Es el agente biológico de la tiña versicolor en el humano. Y se conoce desde hace mucho tiempo en el humano. Fue la primera especie animal en la que se describió Malassezia furfur. Pero también se sabe que Malassezia furfur puede afectar a las cabras. Lo que no que una especie de antropozoonosis por el ordeñador, pero se sabe que a las cabras les da piña por Malassezia furfur, particularmente en los pezones, y esto pues tiene que ver con la ordeña, el manejo de la ordeña en las cabras. Después también se empezó a encontrar otras especies del género en animales que no eran carnívoros, y es aquí donde empieza a cambiar la historia de Malassezia, porque ahora se sabe que Malassezia también hay en las aves y existen en los herbívoros. Por ejemplo, ahí tenemos Malassezia caprae, que evidentemente se ha encontrado en las cabras, y así con otras especies animales. Pero la más importante y la más estudiada hasta el momento, pues definitivamente es Malassezia pachydermatis, que es una levadura que generalmente la vemos en un estado de quemación, y por eso se describe regularmente en los libros como si fuera una huella de zapato o parecido a una huella de zapato, como la están viendo ustedes allí en pantalla, ¿no? Se relaciona con dermatitis en distintos sitios anatómicos. El más común y el más conocido y del que más se habla en realidad es la otitis. En perros sí, la otitis es clásica. Prácticamente cualquier perro con otitis, pues siempre vamos a encontrar Malassezia porque vive allí, es parte de la microbiota de las zonas lipofílicas de muchos animales. Entonces, hay que considerar que las zonas anatómicas donde hay mayor producción de ácidos grasos, de cerumen, pues es donde generalmente vamos a encontrar la Malassezia pachydermatis. Si lo pudiéramos medir en milímetros o en micras cuadradas, pues la proporción es mínima. El problema es cuando viene una sobreproliferación de la levadura y entonces empieza una colonización masiva por micra cuadrada de piel, y es ahí cuando empieza a causar problemas. Distribución geográfica de la enfermedad mundial, porque es un habitante normal de la piel, por lo tanto todos los perros del planeta tienen Malassezia pachydermatis, por lo tanto es una distribución mundial. Especies susceptibles, ya se las mencioné, son siempre perros. ¿Por qué empiezo con perros? Porque son los más estudiados y es donde primero se empezó a describir esta enfermedad, desde hace más de 50 años. Entonces, perros, ahora se sabe que gatos, hurones y, como les decía, también otros animales. Pero por orden de importancia o de frecuencia, si lo quieren ver en términos epidemiológicos, que ahora también con todo esto de la pandemia ya cualquiera que no ha estudiado medicina ya cree que sabe de epidemiología, pero pues no, en términos epidemiológicos Malassezia es donde con mayor frecuencia vemos este problema, ¿no? Factores que predisponen, pues ya los mencioné en la clase pregrabada. Mucho tiene que ver la anatomía de las razas, distintas razas de animales. Todos los animales que tengan exceso de él
orejas pendulantes, oídos o conductos auditivos externos estenosados, definitivamente tienen un mayor probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades. A esto, muy importante, aunar, especialmente en oído, la presencia de agua o en los pliegues de la piel, pliegues de distintas zonas anatómicas, el exceso de humedad acumulada dentro de esos pliegues o en el fondo de esos pliegues, pues definitivamente va a predisponer o va a favorecer la proliferación de esta levadura. ¿Qué más tenemos? Transmisibilidad. No hablamos de transmisibilidad porque dijimos que era una enfermedad infecciosa a punto. Eso quiere decir que el microorganismo que vive en el animal requiere de un factor predisponente para causar enfermedad, nada más. Aquí tenemos una tabla de una revista del 2007 de dermatología veterinaria. Y vean algunas razas que se incluyeron en este estudio y la edad, muy importante. En cuanto a las razas, hay razas que podríamos pensar que hay una predisposición genética por su anatomía en cuanto a las orejas pendulantes como el cocker. Pero hay otros que no tienen nada que ver en cuanto a una oreja pendulante, como los Yorkshire, que son de oreja erecta, igual que el Chihuahua. Orejas no tan grandes, ni tan pendulantes. El Golden, el Boxer, bueno, ahí son orejas cortas y a ver si las tenían cortadas o no. Igual el canecorso es un perro que no es de orejas muy largas y tradicionalmente se corta las orejas con una especie de Doberman, etcétera. Y por supuesto perros que tenemos una raza particular, la clásica europea, ¿no? Entonces, vean distintos tipos de razas. Edad, muy importante, ustedes se fijan en esta tabla, no hay cachorros, no hay cachorros. Estamos viendo que en realidad esta enfermedad generalmente se presenta en adultos. Creo que los más jóvenes son 18 meses. Y 18 meses para un setter o para un golden, ya es un animal adulto. Entonces, ¿cuál es el otro punto que me interesa destacar de esta lámina? Aquí coincide con la teoría inmunológica en cuanto a las alergias. Generalmente para muchas alergias necesitamos un proceso de sensibilización. Y la mayoría de las alergias se desarrollan clínicamente a partir de los 2 años de edad. Y entonces vean las edades. Aquí, como les decía, no se están viendo cachorros. Entonces, esta padecimiento va de la mano frecuentemente con problemas de tipo inmunológico. Las hipersensibilidades. Ojo. Aquí estamos viendo otra tabla del mismo artículo publicado en el 2017, donde están viendo las razas de gatos en particular, como el siamés persa, y gatos de pelo largo y gatos de pelo corto, ¿no? Por sus siglas en inglés. Igual edad, son adultos, todos son adultos. Y en este caso, además incluyó la duración del ruido después, antes del diagnóstico. Vean que hay animales que hasta 8 años con prurito.
Bueno, en cuanto a la patogenia, punto número 1, reunimos factores predisponentes como edad, intolerancia a alimentos, cuerpos extraños en el oído, acumulación de agua en el oído, entre otros. Y cuestiones raciales como simplemente el conducto auditivo más chiquito, más notado de lo normal. Que esto particularmente la raza Shar-Pei es donde el ejemplo más claro, más frecuente en cuanto a perros con el conducto auditivo notado. También por eso pongo esta fotografía de Shar-Pei que está ahí. Como ustedes pueden apreciar en la fotografía, hay acantosis, hay una dermatitis, y este animal también se borreica, vean las patas, no se sabe muy bien al brillo. Ay, híjole, ya me quemando las retinas. Vean las patas de atrás como están demasiadas, manchadas, se alcanzan a ver rojo. Voy a bajar al brillo porque va a quedar ciego. Y bueno, no importa el sitio anatómico. Los más comunes serían oídos, sería alrededor del hocico, la parte ventral de los perros, las patas, la zona perianal, son de las lugares donde frecuentemente vemos este tipo de padecimientos. Entonces necesitamos algo que nos estimule un proceso inflamatorio de la piel, como ya lo mencioné, son los factores predisponentes. Entonces la piel va a reaccionar. Debe de repetirlo después, por favor. Sí, sería el conducto auditivo, alrededor del hocico, la parte ventral, especialmente lo que serían las axilas y las ingles, o el término anatómico que le quieran decirle, las patas, los pliegues interdigitales y las zonas, la zona perianal, las zonas de mayor frecuencia. Bueno, ¿qué más? Entonces necesitamos algo que inflame la piel. Generalmente es algo no infeccioso. Y entonces la piel va a responder produciendo mayor cantidad de cerumen. Y experimentos ustedes lo pueden hacer. Traten de limpiarse el conducto auditivo con un tonete todos los días y van a ver que todos los días van a producir más cerumen y incluso hasta comenzó les va a empezar a dar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mayor producción de ácidos grasos, de cerumen? Pues como les decía, es el alimento de malacesia, porque malacesia es una levadura lipófila que se alimenta de los ácidos grasos. A lo mejor lo vieron en el laboratorio, pero esta levadura se siembra en un trozaduro con aceite porque le gustan los ácidos grasos, se alimenta de los ácidos grasos. Entonces, el animal está produciendo mayor cantidad de ácidos grasos, pues mayor alimento, mayor sustrato. Entonces, empieza la sobreproliferación de la levadura por micra cuadrada de piel. Hasta que hay un número de microorganismos por micra cuadrada que ya empiezan a irritar por sí solos o a contribuir, mejor dicho, a contribuir a ese proceso inflamatorio. Porque dijimos que la piel ya está inflamada. Y si sobre esa piel inflamada empieza a sobrecolonizar malacesia, la piel también va a empezar a reconocer a malacesia o un microorganismo y más va a intensificar este proceso inflamatorio. Y es allí cuando ya vamos a tener un problema por malacesia.
Ahora, como estamos hablando de piel, pues recuerden que la piel está llena de distintos tipos de microorganismos. Podemos tener virus, como los papiloma, podemos tener bacterias gram positivas, como staph, como strepto, como Pteridella, Corynebacterium, lo que ustedes quieran. Podemos tener bacterias negativas, como Micrococcus, que pueden ser habitantes de la piel, etcétera, etcétera. Podemos tener también parásitos, que regularmente existe Modex, el género de Modex en la piel. Y lo único que va a cambiar es la especie de Modex. En el caso de los perros, pues obviamente de Modex canis. Pero todos los animales tienen Modex. Entonces, pueden haber estas reacciones. Creo que la que menos participa en este caso pues es papiloma, pero lo que les quería decir es que la piel puede tener infinidad de agentes biológicos. Entonces, ¿cuál es la interacción más común o la infección mixta más común que tiene malasia? Malasia en la piel se va a relacionar mucho con la Staphylococcus. En conducto auditivo se puede relacionar tanto gram positivos como gram negativos. No es raro que de un conducto auditivo podemos hablar malasia, Staphylococcus como gram positivo y hasta Escherichia coli como gram negativo. ¿Por qué? Por la enfermedad. Porque sabemos que Escherichia coli no vive en el conducto auditivo. Esa es una enterobacteria, pero la podemos aislar del conducto auditivo si es que ese conducto auditivo le cayó agua. Ok. Entonces siempre va a haber una interacción con otros agentes biológicos. Esto es lo que quiero que me entiendan. Entonces son problemas multifactoriales. Porque con base en lo que les acabo de decir, una terapéutica entonces debería estar orientada hacia bacterias y hacia levaduras para empezar. Y eso que no se nos permite que sean gram positivos o sean gram negativos, ¿no? Bueno, ahora particularmente para el conducto auditivo, para los oídos de los perros, tenemos factores perpetuantes y agravantes del problema. ¿Cuáles son estos? Si hay un proceso inflamatorio del conducto auditivo, entonces, ¿qué va a suceder? Este se va a obstruir, se va a cerrar por la hinchazón, edematización o inflamación o dermatitis del conducto auditivo, porque al final de cuentas, el conducto auditivo externo está recubierto por piel, y si la piel se inflama, pues el conducto auditivo se cierra, se estenosa, se obstruye. Y entonces, cuando esto pasa, perdimos la vía de administración óptica, ya no podemos enviar ninguna solución, ni tratamiento tópico, óptico, o lo que ustedes quieran, es decir, ningún tratamiento local. Y esto definitivamente nos va a perpetuar el problema, porque no podemos enviar tratamientos y lo va a agravar más, porque no podemos ayudarle al perro a resolver el problema. Y es una de las razones del por qué incluso para pacientes recurrentes de la obstrucción del conducto auditivo externo existe una cirugía que se llama ablación del conducto externo o de la pared del conducto externo o técnica de CEP. Entonces, como ven, hasta una cirugía existe, porque en algunos casos, pues esto es un problema, ¿no? Me preguntan que si puedo repetir las bacterias
pueden ser muchas, no se queda nada más con estafilococos o con Escherichia coli. En realidad son ejemplos, puede ser cualquier tipo de bacterias gran positivas o gran negativas. Ajá. Lo que quiero que me entiendan allí es que eso puede ser un problema multietiológico. Ajá. No son los únicos, solo son ejemplos. Muy bien. Factores de virulencia. ¿Qué le va a ayudar a la levadura a desarrollar estos procesos infecciosos? Uno, proteínas de pared celular para la adherencia a esos epitelios. Dos, secreción de enzimas lipídicas, como lipasas, fosfolipasas, espindominasas, todas estas van a afectar los ácidos grasos. Entonces, a la levadura, ¿para qué le sirven? Bueno, para alimentarse. Para eso le sirven a la levadura. Pero estas enzimas pueden tener efecto también en la piel y van a debilitar la piel. Entonces, ojo, ya tenemos una piel inflamada. Y si además de esto, el microorganismo se presenta lipasas, no más va a alterar la piel. Piensen en una piel agarrada, una piel inflamada, una piel edematizada, va a ser muchísimo más fácil y atractivo para un organismo colonizado, pero más nutrientes que una piel inflamada, una piel y una piel inflamada, cualquier microorganismo se va a ir con facilidad, aunque no sea un de piel. Por eso ponía el ejemplo de este. ¿Por qué? Porque es una bacteria, no tiene ninguna medicina especializada para piel. Pero si esta piel está enmascarada, logra controlarse la piel, está dañada las estructuras dérmicas. Por otro lado, proteasas, también las proteasas nos van a debilitar a la piel. Y por último, y no por eso menos importante, sino tal vez uno de los mayores factores de virulencia son la formación de biocapas o biopelículas o biofilms, como le quieran decir. Entonces, recapitulando, fíjense cómo se complica el problema pensándolo desde un punto de vista de tratamiento, de terapéutica. Tenemos una piel inflamada. Encima tenemos a los microorganismos. Tenemos a los microorganismos. Y estos que están encima de la piel están formando una biocapa. Recuerden que las biocapas funcionan para defenderse del sistema inmune celular y del sistema inmune moral, pero también de cualquier agente externo, físico, químico, que pudiera destruir a los microorganismos, es un mecanismo de defensa. Y además de todo esto, encima de todo, o en medio de todo, o sumergido de todo, como lo quieran ver, todo esto va a estar recubierto por cerumen. Entonces, recapitulamos: piel, microorganismos, mucho cerumen. Es así cuando vamos a resolver las cosas. Para empezar, las biocapas es un problema eliminarlas. Y si además de eso tenemos el cerumen encima, se convierte en una capa impenetrable para cualquier agente tópico, para cualquier tratamiento tópico, ótico, si quieren llamar así. Es por eso que muchas veces este problema se agrava y se hace crónico la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque generalmente mandamos un tratamiento y ese tratamiento que va a pasar no va a servir, porque los microorganismos están protegidos. Cuando yo en el laboratorio me va a ver historias clínicas para aislamiento de datos óticos,
donde ya se habían probado más de 10 antibióticos distintos. Y esto definitivamente pues, demuestra todo esto que les estoy platicando. Ajá. Y además hay que sumarle que si tenemos bacterias, pues las bacterias sabemos que pueden generar con facilidad resistencia a antibióticos para terminarla de regar o de embarrar, como dicen los colombianos. Entonces, se convierte en un problema donde los propietarios se desesperan y terminan recurriendo a una tercera opinión médica, una cuarta opinión médica, una quinta opinión médica, porque nadie les resuelve el problema. Entonces, como ven, algo que podría ser sencillo, a veces se convierte en algo complicado. Y a esto, que ya les platiqué de los factores de influencia, le sumamos que el dueño no le quiere cambiar la dieta o se le porque también hay casos, me ha tocado ir a lugares donde afuera hay BMW o Mercedes Benz y no se les hace caro un bote de plan. Entonces, si además de esto le metemos la parte económica, donde no se quieren llevar las sugerencias que generalmente prescribimos, pues olvídenlo, va a terminar siendo un problema que va a dar años, muchos años. Y de esos ya me ha tocado vivir varios. Signos y lesiones. Otitis y dermatitis. Bueno, la otitis es una de las cosas más comunes que nos van a reportar porque hay una sinología clásica. El animal va a tener comezón. Entonces, derivado de esto, el animal va a sacudir constantemente la cabeza día y noche. Y de hecho, muchas veces esta es la causa de la consulta. Es que mi perro sacude la cabeza toda la noche y no me deja dormir. Puede tener otitis. ¿Y eso qué? A lo mejor debe tener los pabellones al perro, ¿no? Alopecia. Generalmente la alopecia es alrededor del conducto auditivo en la parte externa del pabellón auricular. Y si el perro tiene dolorito, obviamente se va a rascar. El perro no puede agarrar un montón de sopo y tratar de sacarse la silla, o como muchas veces lo vemos en la calle, que la gente se pica las llaves del oído, ¿no? El perro no puede hacer eso, lo único que le queda es intentar mitigar ese dolor rascándose el pabellón auricular, y muchas veces se traumatiza el pabellón auricular o se genera una alopecia en el pabellón auricular de tanto prurito que tiene. El dolor también es otra cosa. Mucha gente a veces dice, no, es que el perro se ha vuelto más agresivo, más enojón, le toca la cabeza y me ha querido morder. Pues claro, si le duele el oído, llego y le sacudo la piel y lo trato de acariciar como se lo he hecho, pues evidentemente si le duele la principal reacción es morder, ¿no? Es como cuando cualquiera de ustedes que haya ido al dentista, y cuando te duele, que te están haciendo algún procedimiento, ¿a quién no se le pasa por la cabeza morder al dentista, no? Pues imagínense, mi perro, pues también es una reacción natural, la defensa, ¿no? Otra cosa muy importante cuando hay problemas de malacesia, mal olor que viene de los conductos auditivos, que generalmente se describe como un olor a perro mojado. Hay otros que dicen, no, pues que huele como a cebo. Hay otros que dicen, no, pues es que huele como a cerveza. Yo creo que pues esto más bien depende de la hora del día, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas es un olor característico. Cuando también hay un problema generalizado, muchos propietarios empiezan a enviar o a bañar a perros más frecuente. Y asociado a esto, mucha gente empieza a buscar como quién baña mejor al perro. ¿Por qué? Porque muchas veces bañan al perro y a los 2-3 días ya huele otra vez al perro sucio. Entonces, ¿qué pasó aquí?
¿O qué está pasando aquí? Lo más probable es que a lo mejor tiene un problema de malacesia y lo que estamos percibiendo es ese exceso de volumen que está contribuyendo al sobrecrecimiento de malacesia. También otra cosa es que es común encontrarte en las consultas es que bañamos a mi perro con jabonzote, que es lo único que le quita, fíjate, lo voy a decir, es lo único que le quita ese aroma a sucio, porque luego me lo bañan con cualquier shampoo y a los 3 días huele. Entonces vean cómo las cosas empiezan a generar una historia relacionada a la persistencia del olor a perro sucio o a perro mojado. Cambios de conducta. Pues sí, si hay oclusión del conducto auditivo y el perro no escucha, pues obviamente nos van a reportar cambios de conducta. A lo mejor se hizo agresivo porque le duelen los oídos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra, bueno, ya lo habíamos mencionado. Vean otra parte de otra tabla del mismo artículo del Veterinary Microbiology del 2007. Distintos tipos de lesiones en los perros, seborreas, eritemas, pruritos, pero también vean que no todos producen prurito. Por ejemplo, aquí tenemos un perro que tenía simplemente escalificación y otitis. Ajá. Y también vean que no todos los perros tienen otitis. Por ejemplo, este tenía lichenificación y alopecia, ¿no? Dicen dónde la alopecia, ¿no? Pero no otitis. Ajá. Vean este otro, tiene eritema, quelitis, que es una lesión que se hace alrededor de los belfos, y conjuntivitis, pero no otitis. Ajá. Ahora, esto yo lo puse, también lo dice el artículo. Vean que con base en este artículo, en realidad, según este artículo, parece que es más frecuente encontrar problemas de malacesia en patas, en primer lugar, después en orejas, boca, ingles y perineo. Ajá. El problema de las patas es que muchas veces en las patas puede haber una infección mixta con más de una levadura. Y esto es interesante. En las patas podemos encontrar, por ejemplo, Rhodotorula con Malassezia pachydermatis o Malassezia pachydermatis con Candida albicans. Aquí sí es común esta relación de la pododermatitis con distintos géneros de levaduras o también, por supuesto, bacterias. Como les decía, este San Bernardo que me tocó ver un día, a mí me llamaron porque el pobre perro ya no se podía parar a comer ni a beber agua. Cuando yo llegué estaba completamente deshidratado porque le dolían tanto las patas que no podía caminar y era un problema evidentemente mixto. Aquí tenemos fotografías de una paciente de hace muchos años que ya falleció, que se llama Yara. Vean la alopecia en el pabellón auricular, como les había mencionado. Ajá. Vean, rascado, o se rascan con las patas o sacuden la cabeza. Edematización de la piel, de la cara interna del pabellón auricular. Vean el hélix, antehélix y todas esas estructuras, cómo están inflamadas, cómo están hinchadas. Muy importante, presencia de un exudado a base de cerumen de un color muy rojizo o marrón, café. Es muy particular. De hecho, los dueños cuando me llamaron, lo que me dijeron, evidentemente era erróneo, pero lo que me dijeron, ay, es que le sale sangre del oído. Entonces, vean, el cerumen era tan rojizo que pensaron los dueños que era sangre y era tan abundante que obviamente les preocupó y me llamaron porque pensaban que al perro le estaba saliendo sangre del oído. Bueno, también vean cómo está todo hinchado.
Incluso vean el exceso de cerumen que aquí hasta brilla, charolea, como vulgarmente decimos, ¿no? Y también vean alrededor del ojo, como en las tablas que les enseñé, conjuntivitis. Vemos conjuntivitis, pododermatitis, otitis, dermatitis perianal. Ese perro nos está diciendo que está cursando con un problema alérgico y además o como consecuencia de una infección secundaria por malacesia. Otras fotografías, estas no son mías, pero que estamos viendo exudado nuevamente, costras de exudado, una hiperkeratosis, acantosis. Vean acá cómo hay un engrosamiento de la piel, hay una hiperqueratinización. Acá vean la dermatitis perianal. Y también otra cosa interesante, vean que el perro de tanto rascarse, lamerse, morderse, ya se oxidó el pelo, por eso se ve rojizo. Un animal, sobre todo de capa blanca, que constantemente se lame, el pelo se va oxidando y se va adquiriendo este color rojizo. Pero este es más por la amida que realmente por la levadura. Pero vean realmente la unión mucocutánea del ano, cómo hay también un proceso de engrosamiento, de hiperqueratinización. Vean la cara de este perro igual, a una alopecia extendida, zonas de dermatitis, acantosis, hiperpigmentación, como le quieran llamar, hiperqueratinización, etcétera, etcétera, ¿no? Alrededor del cuello, alrededor del cuello también otra zona común. Vean. Aquí también habrá que ver los collares. En los perros muchas veces los collares nos inducen problemas de dermatitis. Dermatitis. Aquí estamos viendo un pliegue interdigital. Vean sus garritas. Y de aquí nos vamos a los gatos. Vean, lesiones en gatos, zonas anatómicas y lesiones. Pueden ser igual puntas de los oídos, cara, cuello, garras, la zona de los carpos, el abdomen, tórax. Como ven, los patrones pueden ser muchos y no necesariamente coinciden con los de los perros o coinciden con las zonas de mayor abundancia de ácidos grasos. Vean algo particular también, barbilla. Aquí tenemos la barbilla. Y recuerden que también los gatos generan un padecimiento dermatológico muy común en esta zona que se llama acné, el acné felino, que tiene que ver también con problemas asociados a hipersensibilidades, combinación de distintos agentes etiológicos, bacterianos, etcétera, etcétera, ¿no? Lesiones, alopecias, escaldados, eritemas, úlceras, como ven, pues también muy, muy diversos. Ahora, esta es la siguiente parte de la misma tabla. Zonas anatómicas, como vean, la parte dorsal del cuello, canales auditivos, aquí parecido al perro, abdomen, frente y atrás de las piernas, orejas, etcétera, etcétera. Y nuevamente aquí lesiones asociadas como alopecias, costras, pápulas, foliculitis, escoriaciones, eritemas, bueno, eso ya lo había mencionado, diversas, ¿no? Aquí vemos algunas fotografías en gatos. Tal vez esta sea una de las más interesantes, porque aquí no estamos viendo como tal una alopecia, pero vean que el gatito sí tiene
cerumen que llega a pelmazar el pelo. Ajá, es muy discreto, además por el color del gato. Incluso aquí tenemos una como lagaña de un cerumen rojizo, porque generalmente las lagañas son verdes o son blancas, ¿no? Vean, esto pues más impresionante, esta dermatitis en el abdomen, pero no nada más es la dermatitis y la extensión de la dermatitis, sino también la presencia de este exudado ceruminoso, café o rojizo o pardo, como le quieran llamar. Ajá. Aquí, vean, simplemente estamos viendo un proceso de hiperpigmentación, hiperqueratinización y alopecia, pero no se ve tan inflamado como la fotografía de abajo. Entonces, como ven, pues muy diverso. Diagnóstico. Podríamos establecer un diagnóstico presuntivo con base en signos y lesiones, pues en todos estos animales que vimos, es decir, perros y gatos, siempre que vean un exudado rojizo y huele a cerveza, si lo quieren ver así, pues hay que pensar en malacesia. Ajá. Ya con todo lo que les describí, pues ya tienen más facilidad de lanzar la hipótesis de que esto es causado o interviene o está asociado a malacesia paquidermatis. Visualización del microorganismo lo podemos realizar con la finalidad de darle más fortaleza a nuestra hipótesis de que está involucrada malacesia. Sí, claro, ya lo vimos al principio. Aquí tenemos un exudado de una muestra. Aquí vemos malacesia y ven la comparación con Staphylococcus. Ajá. Entonces, sí podemos ver a malacesia. Diagnósticos diferenciales. Bueno, primero también hay que sumar también los factores predisponentes. Los factores predisponentes también algunos pueden ser factores algunos factores predisponentes también pueden ser diagnósticos diferenciales. Levaduras, porque recuerden que malacesia es una levadura, entonces comenzamos la lista de diagnósticos diferenciales por levaduras. Entonces, Candida albicans, Rhodotorula, sobre todo en problemas interdigitales. Puede haber una interacción de estas 3 levaduras. Por supuesto, bacterias como Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Bacillus, Micrococcus, que son bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y particularmente para el conducto auditivo, Escherichia coli, Acinetobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa. Entonces aquí tenemos bacterias que son parte de la microbiota del animal o de los animales, pero también microorganismos ambientales. Por ejemplo, ambiental, Bacillus. Bacillus es un género ambiental, un contaminante ambiental. Pseudomonas aeruginosa también es un microorganismo ambiental, nada más que este es gram positivo, a lo mejor debí de ponerlo en azul y este es un gran negativo. Entonces tenemos flora del animal que podemos encontrar en el oído y microorganismos ambientales como ya lo había mencionado. También podemos tener bacterias anaerobias como Clostridium perfringens o Truperella, porque recuerden que sus conductos auditivos se pueden estenosar. Y si se ocluyen los conductos auditivos, pues entonces la atmósfera cambia a una atmósfera anaerobia. Por eso puede crecer también hasta Clostridium perfringens. También podemos encontrar hongos filamentosos en los conductos auditivos como Microsporum, Trichophyton, Aspergillus y en otras partes de la piel también. Entonces, como ven, hay infinidad de posibilidades. Y recuerden que no es uno u otro, generalmente aquí son infecciones mixtas de levaduras con
bacterias. Y por supuesto, no es el objetivo de esta asignatura, pero por supuesto también hay que considerar sarnas, distintos tipos de sarnas, no nada más de Modex, Sarcoptes, Sauroptes, Notoedres, lo que ustedes quieran. Hay infinidad de sarnas que también pueden estar involucradas en estos problemas de dermatitis. Entonces, como ven, la lista por ser piel es bastante amplia. Diagnóstico. Nuestro diagnóstico, aquí viene otro problema que recae en algunas ocasiones en un tema económico. Porque debemos de tomar una muestra para el oído derecho y una muestra para el oído izquierdo. No es lo mismo. Si ustedes toman nada más del oído izquierdo, no quiere decir que forzosamente tengan lo mismo en el oído derecho o viceversa. Entonces necesitamos 2 muestras de cada oído. Y en realidad la cosa puede cambiar porque aquí vamos a aquí ya me fui a la pizarra para que me entiendan esto que les estoy diciendo. Vamos a poner oído derecho, oído izquierdo. Del oído derecho, a saber, porque no es lo mismo, necesitamos a lo mejor una bacteriología más una micología. Entonces, en realidad, del oído derecho pueden ser 2 muestras. Y lo mismo puede suceder del oído izquierdo. 2 muestras, así total. En un caso complicado, 4 muestras. Entonces los costos son por 4. Para que me entiendan. Y aquí entonces sí la cosa cambia, como ustedes están